¿Alguna vez te ha menospreciado alguien que creía tener poder sobre ti? ¿Alguien que creía poder controlar no solo tu trabajo, sino también tu dignidad? Esta pregunta parece simple, pero cuando recuerdo lo que viví, todavía siento un nudo en la garganta, como si cada palabra humillante me hubiera quedado grabada a fuego. Me llamo Camila, y durante mucho tiempo creí que mi vida profesional era solo una escalera donde cada peldaño significaba esfuerzo, sacrificio y noches de insomnio. Pero descubrí que, en algunos lugares, lo que más importa no es el talento ni la dedicación, sino la frialdad de quienes están por encima de ti, dispuestos a pisotearte solo para presumir de su poder. Fue en este ambiente tóxico donde Isabel, mi jefa, transformó cada día en un campo de batalla silencioso, donde la injusticia, la mentira y la manipulación eran herramientas de trabajo. Elizabeth no necesitaba gritar para herirme. Sabía golpear con frases cortas, con miradas de desprecio y con una ironía tan sutil que dolía más que cualquier ofensa directa. Se alimentaba del dolor ajeno, y yo era su blanco predilecto. A menudo me preguntaba por qué. ¿Sería porque nunca bajaba la cabeza? O quizás porque, incluso en medio de la hostilidad, llevaba dentro la esperanza de ser reconocida por mis esfuerzos. Pero la razón no importaba. Lo que importaba era el peso de vivir cada día con la sensación de ser invisible, incluso cuando me asignaban un papel mínimo y me culpaban por errores que no cometía. Lo peor de todo esto no era solo el ambiente laboral opresivo, era el silencio de los compañeros que lo veían, pero no se atrevían a intervenir. El silencio de la empresa que prefirió creer las palabras del jefe e ignorar las claras señales de abuso de poder. Este silencio mata lentamente, porque te hace creer que realmente no vales nada, que quizás todo el mundo tiene razón al pensar que solo sirves para ocupar un rincón de una habitación. Y así fue como me fui borrando poco a poco, hasta el día en que todo cambió de una forma tan inesperada, que incluso hoy, cuando lo cuento, lo siento como un secreto muy bien guardado. Ese día empezó como cualquier otro. Isabel era aún más astuta, más decidida a empequeñecerme delante de todos. Había llegado una clienta VIP, y vio la oportunidad perfecta para demostrarle al mundo que yo no era más que una sombra, alguien sin importancia. Con una sonrisa fría, me señaló y dijo, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran: ella solo sirve café. Las palabras perforaron el aire como una sentencia. Yo no era nadie, no valía nada, solo era una sirvienta. La tierra podría haberse abierto y tragarme en ese instante, y habría dolido menos. Pero la vida tiene una extraña forma de cambiar las cosas cuando menos lo esperamos. Lo que Isabel jamás imaginó fue que esa misma clienta VIP no era solo una clienta, era alguien que llevaba conmigo un pasado lleno de secretos, heridas abiertas y una conexión que jamás podría comprender. Ese momento, que debería haber sido el colmo de mi humillación, se convirtió en el comienzo de un cambio radical que nadie en la oficina olvidaría jamás. Aún puedo oír el eco de la voz de Isabel, llena de veneno, y siento la mirada de todos clavada en mí. Pero lo que sucedió después fue tan impactante que cambió por completo la forma en que todos me veían, e incluso cómo me veía yo misma. Por eso necesito contarles lo que pasó, porque esa humillación, que parecía el final, fue solo la puerta a una revelación que revolucionó mi vida. Y cuando escuchen lo que sucedió después, comprenderán por qué ninguna injusticia permanece oculta para siempre. Describe cómo Isabel trataba al equipo, especialmente a las mujeres. Muestra pequeñas humillaciones cotidianas, miradas de desprecio y frases que menospreciaban a la protagonista. Crea empatía mostrando el dolor silencioso. Camila comparte su dolor interior, la lucha entre aceptar la humillación y contraatacar. Este fragmento debería resonar con cualquiera que haya sido humillado públicamente. La voz de Isabel aún resonaba en mi interior cuando el cliente VIP empezó a acercarse. Intenté recomponerme, intentando disimular el temblor de mis manos, pero de repente, mi mirada se fijó en un detalle que me aceleró el corazón. Su forma de caminar, su postura firme, la mirada en sus ojos que parecía contar toda una historia. No podía ser casualidad. Cuando su rostro finalmente se reveló, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Era Alejandro. El hombre que una vez amé con todo mi corazón, que desapareció de mi vida, dejando un vacío inconmensurable, estaba allí ante mí, como si el pasado hubiera sido sacado de un cajón cerrado, solo que ahora ya no era el mismo. No era el esposo que conocí, lleno de planes, pero también de incertidumbre. Ahora era un hombre transformado, rodeado de un aura de poder y riqueza. Alejandro era multimillonario,
El impacto fue tan brutal que apenas podía respirar. La vergüenza por las palabras de Isabel aún me quemaba, pero con esa revelación, todo adquirió una nueva dimensión. Lo que antes había sido mera humillación, se transformó en algo aún mayor, una colisión entre el pasado y el presente, entre el dolor y la conmoción. No sabía si sonreír o llorar. Una parte de mí quería correr, escapar de esa mirada que me atravesaba como una verdad oculta que no estaba lista para afrontar. Isabel, ajena a la tormenta que se avecinaba entre nosotros, siguió presumiendo, sin darse cuenta de que su cruel comentario acababa de abrir la puerta a la mayor consecuencia de su vida. Porque en el momento en que Alejandro me reconoció, todo cambió. No necesitó decir nada. El silencio, su mirada fija en mí, fue suficiente para que todos se dieran cuenta de que había algo ahí, algo que nadie podía entender, pero que estaba a punto de revelarse. Sentí que todo mi cuerpo temblaba, pero no dije ni una palabra. Mi reacción fue contenida, casi invisible para los demás, pero por dentro era como si 1000 recuerdos me hubieran sido arrancados de la mente a la vez. Apreté los dedos contra la palma de la mano, intentando disimular el temblor, con la mirada fija en el suelo. No podía permitirme flaquear frente a Isabel, no después de la humillación. Fue en ese momento que Alejandro me miró. Su mirada se posó en mí con la misma intensidad que años atrás, solo que ahora había algo diferente: sorpresa, conmoción y, por un breve instante, un atisbo de dolor. Era como si él también hubiera sido golpeado por la revelación de que el destino nos había vuelto a poner cara a cara. Toda la sala seguía moviéndose con normalidad, Isabel parloteando sin parar, los demás intentando parecer profesionales, pero nada de eso existía ya para nosotros dos. Entre Alejandro y yo, se hizo un silencio denso, lleno de preguntas que nadie más podía oír. Parpadeó, respiró hondo, como si intentara recomponerse, pero sus ojos no se apartaban de los míos. La tensión era tan palpable que sentí que, en cualquier momento, alguien se daría cuenta. Pero no, para todos los demás, yo seguía siendo solo la empleada degradada, y él, el cliente multimillonario que merecía toda la atención. Solo nosotros dos sabíamos la verdad. El vínculo estaba ahí, oculto, latiendo como una vieja herida recién expuesta, y cuanto más intentaba controlar mis emociones, más claro me parecía que este encuentro no sería solo una reunión casual. Era el comienzo de un punto de inflexión que nadie estaba preparado para presenciar. Isabel, antes arrogante, se desarma. El entorno se vuelve en su contra y su máscara de superioridad se derrumba. El público siente cómo se desarrolla la justicia emocional en tiempo real. El silencio ya era sofocante, cuando Alejandro por fin abrió la boca. Su voz llenó la sala de tal manera que todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo. No era solo el tono firme, sino la autoridad de alguien acostumbrado a ser escuchado. Isabel seguía sonriendo, creyendo haber captado su atención, pero la primera frase que pronunció cambió por completo el ambiente. Ella no sirve café. Las palabras, pronunciadas con claridad y sin prisa, cortaron el aire como una sentencia. Isabel se quedó paralizada, con la sonrisa impresa en el rostro, sin comprender de inmediato. Alejandro dio un paso al frente y, sin apartar la vista de mí, añadió: «Ella fue la mujer que me ayudó a construir cada paso hasta llegar aquí». El impacto fue inmediato. Todos en la sala se miraron, confundidos, sin saber qué presenciaban. El aire de superioridad de Isabel desapareció en segundos, como si alguien le hubiera arrancado la máscara delante de todos. Permanecí en silencio, pero por dentro fue como si una avalancha de emociones me recorriera: alivio, sorpresa, dolor e incluso una sensación de justicia inesperada. Lo que Isabel pretendía que fuera mi mayor humillación terminó siendo el primer giro de la historia. Alejandro no solo me reconoció, sino que también me dejó claro que mi valor no podía ser borrado con una sentencia cruel. Y lo peor para ella fue darse cuenta de que toda la autoridad que había demostrado ante el equipo no significaba nada comparada con la verdad que él acababa de revelar. Toda la sala estaba en shock. Algunos ocultaban su curiosidad, otros observaban en absoluto silencio, pero nadie se atrevía a interrumpir. El vínculo entre Alejandro y yo, antes invisible, acababa de quedar al descubierto, y en ese instante supe, nada volvería a ser igual después de esas palabras. No sabía cómo mi cuerpo aún se mantenía en pie. La voz de Alejandro aún resonaba en mi interior, como si hubiera roto todas las barreras que había construido para sobrevivir hasta ese día. Dolor, sorpresa, alivio,
Todo se mezclaba en un mar de cosas que no podía descifrar. Dolía volver a ver a ese hombre que había formado parte de mi vida, que había desaparecido, llevándose no solo nuestro pasado, sino también respuestas que nunca me había atrevido a buscar. Pero al mismo tiempo, había una sorpresa casi imposible de explicar. No fingió no conocerme, no apartó la mirada, no dejó que la humillación que Isabel intentó infligirme fuera la última palabra. Al contrario, me devolvió, delante de todos, algo que ya no recordaba cómo se sentía. Valor. Por dentro, sentía como si me hubieran partido en dos. Una parte de mí quería gritar por todas las heridas abiertas, por todas las noches que me había preguntado dónde estaba, por qué me había abandonado. Otra parte, más tranquila, se llenó de una nueva fuerza, una sensación de justicia tardía que, si bien no borró el dolor, trajo la certeza de que la verdad no puede ser enterrada para siempre, porque de repente, allí, ante Isabel, el equipo y todas las miradas curiosas, la verdad apareció sin pedir permiso. Nunca necesité que me defendieran, nunca le pedí a nadie que hablara por mí, pero en ese momento comprendí que ciertas revelaciones no son decisiones, sino consecuencias. Isabel creía que podía reducirme a la nada, pero la vida me dio la respuesta con claridad y sin esfuerzo. La verdad encontró el momento justo para salir a la luz, y cuando lo hace, nadie puede detenerla. Me sentí vista de nuevo, no por el rol que ocupaba, ni por la posición que Isabel usó como arma para aplastarme, sino por la persona que era, la historia que llevaba, la vida que había vivido y las cosas que había construido. Y darme cuenta de esto, después de tanto tiempo siendo tratada como invisible, fue como respirar después de casi ahogarme. En la vida, incluso pueden intentar apagar tu luz, reducirte a algo pequeño, lanzar palabras como piedras para herir lo más preciado que tienes. Pueden intentar avergonzarte, como si valieras menos que los demás. Pero la verdad siempre encuentra la manera de brillar. Y cuando brilla, nada ni nadie puede borrarla. Si esta historia te conmovió de alguna manera, escribe en los comentarios. La verdad siempre triunfa. Me encantaría ver cuántas personas creen esto de todo corazón. Además, dale a me gusta, porque demuestra que estamos conectados en esta lucha por el reconocimiento y la justicia, y suscríbete al canal para seguir más historias reales de transformación y justicia emocional. Seguro que te identificarás con muchas de ellas.